En esta clase número 14 voy a hacer un resumen de lo que veníamos viendo de la clase del viernes anterior, que es sobre aplicaciones de la derivada. Bueno, vimos, por ejemplo, con respecto a la primera derivada, vimos que nos servía la primera derivada para encontrar razones de cambio. Cuando resolvíamos algunos problemas, encontrábamos, recuerdo lo que yo le decía, la ecuación de relación, y determinábamos la relación entre dos variables. Y establecíamos de que si una crecía de cierta forma, ¿verdad? A cierta velocidad o con cierto ritmo, la otra variable, como estaba relacionada, pues crecía también a otro ritmo, ¿verdad? En un momento determinado. Ahora lo que vamos a ver es la aplicación de la primera derivada, pero para encontrar cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente y cuándo la función tiene extremos absolutos. De hecho, la primera derivada la usamos para eso, para saber, bueno, de momento, ¿verdad? Extremos absolutos, cuándo es creciente, cuándo es decreciente y los ritmos relacionados. Y más adelante vamos a ver problemas de optimización que también se resuelven con la primera derivada. Entonces, con la primera derivada encontramos razones de cambio, que es lo que hemos visto, puntos críticos, que los puntos críticos son aquellos valores donde la primera derivada es igual a cero o primera derivada no existe, ¿verdad? Después, eso nos va a ayudar para encontrar los extremos relativos, que para eso usábamos, recuerden, el criterio de la primera y la segunda derivada. Si el criterio de la primera derivada decía que si la función en C, que es un punto crítico, pasaba de negativo a positivo, era decreciente, y si pasa de positivo a negativo, es creciente. También nos ayuda a ver la monotonía o analizar la monotonía, o sea, cuando la función es creciente y decreciente. Y aquí lo resumo, es creciente cuando la primera derivada es positiva y es decreciente cuando la primera derivada es negativa. Con respecto a la segunda derivada es similar, nada más que ahora brincamos a puntos de inflexión. Eh, Cuando la segunda derivada es igual a cero o la segunda derivada no existe, entonces encontramos puntos de inflexión, que son aquellos puntos donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o sea, como este punto, ¿verdad? Y también la segunda derivada me ayuda para analizar la concavidad. O sea, si la segunda derivada es mayor a cero, ella es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a cero, ella es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con eso. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, bueno, ya no es el 2B, porque es un ejercicio que tomé de un examen de años anteriores. Dice, g de x es x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo. La primera derivada es raíz de 3 menos x por raíz de 3 más x sobre x a la 4. Y la segunda derivada es 2 por x menos raíz de 6, x más raíz de 6 entre x a la 5. Entonces nos preguntan determinar los extremos absolutos, la monotonía, el punto de inflexión y la concavidad. Para resolver el primero hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el primero. Para resolver el primero yo necesito calcular primero los puntos críticos, ¿verdad? Y después de que determino los puntos críticos, tengo que determinar si ese punto crítico es máximo o mínimo o no es nada, ¿verdad? Entonces vamos a calcular los puntos críticos. ¿Cómo calcular el punto crítico? Bueno, el punto crítico se calcula primera derivada igualada a cero o primera derivada no existe. Bueno, aquí ya tenemos la primera derivada, ¿verdad? Entonces la voy a copiar. Me puse f y en realidad es g. Entonces g' es igual a cero, o sea, esto tiene que ser igual a cero. ¿Cuándo esto es igual a cero? Esto es resolver una ecuación. Esta ecuación es igual a cero. Bueno, podemos pasar esta expresión a multiplicar y nos quedaría que la raíz de 3 menos x por la raíz de 3 más x es igual a cero. ¿Cuándo esto es igual a cero? Cuando esta x es raíz de 3. Porque si esa x es raíz de 3, entonces raíz de 3 menos raíz de 3 da 0, por lo que sea, da 0. Y el otro valor es cuando x es menos raíz de 3. Porque si yo sustituyo aquí menos raíz de 3 más raíz de 3, también da 0. Esta es la parte donde
la primera derivada es igual a 0. Ahora, ¿dónde la primera derivada se indefine? Se indefine en x igual a 0. Aquí se va a indefinir en x igual a 0. Entonces tenemos 3 puntos críticos. Voy a marcarlos. Tenemos x igual a raíz de 3, x igual a menos raíz de 3 y x igual a 0. Pero el x igual a 0 vamos a ir a determinar, bueno, todos los tres vamos a ir a determinar si están en el dominio. Entonces vamos al original, a esta. Y aquí el dominio son solo los números que no son 0, porque es donde se indefine. Entonces, este punto crítico que encontramos a la larga no lo es. Digamos, no va a ser ni candidato a ser extremo porque no está en el dominio. Entonces, de una vez lo cancelamos. Este no. Ahora la idea es ver cuál es máximo y cuál es mínimo de estos. Para eso vamos a usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada me dice que si ella es negativa a la izquierda y positiva a la derecha de uno de los valores críticos, entonces es decreciente. Si no, es creciente, y si no cambia de signo, pues no es ni creciente ni decreciente. Entonces determinemos cuándo la primera derivada es positiva y cuándo la primera derivada es negativa. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a determinar cuándo la primera derivada es positiva. O sea, cuando esta expresión, que la voy a copiar para no escribirlo otra vez, cuando esto es mayor que 0. O igual, no importa. Para resolver esta desigualdad, sí es necesario hacer tabla. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de dos expresiones y la división sobre otra. Entonces, aquí entra en juego un asunto de signos. Por eso hacemos tabla. Me explico. Hago tabla por esto, porque, por ejemplo, si esto es positivo y esto es negativo y esto es positivo, ¿cómo sería toda la expresión? Bueno, más por menos es menos. Entre más es menos. Entonces, ahí ella sería negativa. Pero hay más casos. Podría haber el caso donde raíz de 3 menos x no es negativo, sino no es positivo, sino más bien negativo, y ya sería otro caso. Ahora sería menos por menos, más, entre más, más. Entonces, toda la expresión fuera positiva. La tabla me ayuda a tomar o a encontrar todos los posibles valores de positivo y negativo que tenga. Ok, ahora vamos a determinar los extremos absolutos, o sea, usando el criterio de la primera derivada, que fue lo que dije antes, voy a anotarlo aquí. Vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Para determinar cuándo ella es, digamos, en raíz de 3 es un mínimo o un máximo. Bueno, raíz de 3 es un mínimo o un máximo. Bueno, el criterio de la primera derivada dice que si, bueno, ubiquemos primero los valores críticos, que serían los puntos críticos, que sería este, ¿verdad? Este, voy a hacerlo con un color más fuerte. Los valores críticos sería este y este, ¿verdad? El menos raíz de 3 y el raíz de 3. Bueno, resulta que en menos raíz de 3, la primera derivada, porque recuerden que esta es la primera derivada, no la función normal, ¿verdad? Vean que yo tomé la primera derivada, no la función normal. La primera derivada pasa de positivo a negativo, ¿verdad? Entonces, en raíz de 3, negativo, ¿qué sería? Sería un máximo. Entonces, eso lo podemos anotar. Entonces, menos raíz de 3 bueno, vamos a anotarlo así, en x igual menos raíz de 3 ocurre un máximo. Y en x igual raíz de 3 ocurre, en x igual a raíz de 3 ocurre, mira también, es otro máximo, porque va de positivo a negativo, ocurre otro máximo. Recuerde que estos máximos son relativos, entonces puede haber más de un máximo relativo. Perdón, aquí hay un error porque x en 0 no lo tuve que haber incluido en la tabla porque x a la 4, porque x está a la 4. Y si lo incluyo en la tabla, tengo que poner más en toda la fila. Este es el error que hay aquí. Entonces ahora estos valores van a cambiar. Ahora va a dar menos, más, más. Entonces ven que no ocurre nada en 0, ¿verdad?
no ocurre nada en cero, no cambia. Y aquí da menos. Entonces, ahora sí, en menos raíz de 3 pasa de negativo a positivo. Entonces, ella sería un mínimo. Y en raíz de 3 pasa de positivo a negativo. Entonces, sería un máximo. Ahora sí está bien. Les recuerdo cómo construir la tabla. La tabla se construye. Busco los ceros de cada expresión. Entonces, el 0 de x es raíz de 3. El 0 aquí es menos raíz de 3 y el 0 aquí es 0, aunque como les dije antes, en realidad no era necesario haberlo incluido, porque él nunca cambia de signo. Y en la tabla solo colocamos los factores que cambian de signo. ¿Sí? Bueno, yo puse el menor raíz. Siempre se pone el menor raíz de 3 de primero o el... Aquí se pone en orden ascendente. El menor raíz de 3, 0 y raíz de 3. Coloco aquí en esta dirección el factor de menos raíz de 3, después el factor de 0 y después el factor de raíz de 3. Hacia la izquierda es negativo, excepto cuando la x es negativa. Cuando el valor de x, el número que acompaña a x es negativo, es al contrario. A la izquierda positivo, a la derecha negativo. ¿Ok? Y ya este me informa, ¿verdad?, del signo que va a tener la primera derivada. También hubiese sido incluso hasta más sencillo haber utilizado el criterio de la segunda derivada para poder saber cuáles sean los extremos. Digo que es más sencillo porque ya en el ejercicio nos dan la segunda derivada. Entonces, como nos dan la segunda derivada, es más sencillo llegar y decir, bueno, voy a evaluar los puntos críticos, o sea, este y este, en la segunda derivada. Voy a copiarla para que se vea aquí. Voy a hacerlo más pequeño. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sustituí el menos raíz de 3 aquí. Menos raíz de 3 menos raíz de 6 por menos raíz de 3 más raíz de 6 dividido entre menos raíz de 3 a la 5. Aquí no interesa saber cuál es el número. Aquí lo que interesa saber es el signo de ese número. Entonces, yo sé que este número es positivo, ¿verdad? Menos raíz de 3 menos raíz de 6 es un número negativo. Vamos a ponerlo con otro color. Es un número negativo. Después, menos raíz de 3 más raíz de 6 es un número positivo. Y menos raíz de 3 a la 5 es un número que es negativo. Entonces, ¿qué signo va a tener este número al final? Va a ser negativo por positivo, negativo. Entre positivo, perdón, aquí es un negativo. ¿Okay? Aquí es negativo. Entonces, negativo por positivo, negativo. Entre negativo es positivo. O sea, que la segunda derivada evaluada a menos raíz de 3 es positivo. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que si es positivo, entonces en ese valor ocurre mínimo. Lo mismo podemos hacer con el raíz de 3. Si yo tomo el raíz de 3 y calculo la segunda derivada evaluada en ese punto, entonces va a quedar 2 por, ahora va a ser raíz de 3 menos raíz de 6 por raíz de 3 más raíz de 6 dividido entre raíz de 3 elevado a la 5. Veamos los signos otra vez. Entonces, raíz de 3 menos raíz de 6 es un número negativo. Voy a bajar un poco más esto. Este es un número negativo, este es un número positivo y este es un número positivo. Entonces, todo va a dar negativo. Aquí lo vemos, negativo por positivo, negativo, entre positivo y negativo. ¿Qué concluyo? Aquí se concluye que en x igual a 3, raíz de 3, perdón, ocurre máximo. Porque la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, da un valor negativo. Sin embargo, en este ejercicio, en este que estoy haciendo, ¿verdad?, general, es necesario hacer esta tabla. Esta tabla nos va a servir para responder a la pregunta B. Con respecto a la monotonía, pues ya tenemos el ejercicio avanzado con respecto a esto, porque la monotonía es cuando la primera derivada es positiva y cuando la primera derivada es negativa, ¿verdad? Y en este cuadro
en esta tabla que hicimos antes, eso fue lo que calculamos, cuando la primera derivada era positiva y cuando negativa. Entonces les recuerdo, donde la primera derivada es positiva, ella es cóncava es creciente, y donde la primera derivada es negativa, ella es decreciente. Entonces, ¿dónde la función es creciente? De acuerdo con la tabla, la función sería creciente aquí, ¿verdad? En este intervalo, de menos raíz de 3 a raíz de 3. Entonces vamos a ponerle de menos raíz de 3 a raíz de 3. Ella es creciente. ¿Y dónde sería decreciente? F sería decreciente de menos infinito menos raíz de 3 unión de raíz de 3 a más infinito. Y ahora calculemos el punto de inflexión. El punto de inflexión es aquel punto donde la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe. Entonces vamos a ir a copiar la segunda derivada, que sería esta. Esta es la segunda derivada. Vamos a poner aquí. Entonces, cuando esto es igual, ay, perdón. Esto es igual a 0. Bueno, ¿cuándo esto es igual a 0? Es igual cuando x es raíz de 6, ¿verdad? Porque se hace 0. O también cuando x es menos raíz de 6. Muy similar a la primera derivada. Y además, ¿dónde se indefine? X igual a menos raíz de 6. Se indefine en x igual a 0, pero ya dijimos que 0 no puede ser un valor ni crítico ni inflexión porque no pertenece al dominio. Entonces lo quitamos de una vez. Vamos a este más rectito. Entonces sería que tenemos dos puntos de inflexión. X igual a raíz de 6 y x igual a menos raíz de 6. Bueno, entonces ella sería, para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, necesitamos determinar el signo que va a tener G doble prima, o sea, la segunda derivada. Entonces, bueno, para completar la tabla, les recuerdo, el 0 de aquí es raíz de 6, el 0 de aquí es menos raíz de 6 y el 0 de aquí es 0. Entonces yo completo la tabla, ¿verdad? Como decimos anteriormente, y veo los signos que tiene. Bueno, ¿dónde sería cóncava hacia arriba? Cuando ella es positiva. De menos raíz de 6 a 0 y de raíz de 6 a más infinito. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? Cuando es negativa. De menos raíz de 6, perdón, de menos infinito a menos raíz de 6 y de 0 a raíz de 6. Estos serían los intervalos donde ella es cóncava hacia arriba y donde ella es cóncava hacia abajo. Y vean los puntos de inflexión. En raíz de 6, que está aquí, en raíz de 6 hay un cambio de concavidad. En raíz de 6. Pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Lo mismo pasa en menos raíz de 6. Pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Por eso son valores que son puntos de inflexión. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Ok, veámoslo así, dice. Considere la siguiente gráfica de la función. F, esto es importante porque a veces le pueden dar la gráfica de F o le pueden dar la gráfica de F'. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que están dando, ¿verdad? En este caso es la gráfica de F. Dice, de acuerdo con la gráfica anterior, responda a lo que se le solicita a continuación. El punto donde F tiene un máximo local, ¿ok? Nos están preguntando dónde tiene un máximo, dónde hay un máximo. En esta, bueno, ¿cuál sería el mínimo local? Bueno, el mínimo local le ponen 3, menos 7 medios. El valor de F' de 3. El valor de F' de 3 es la pendiente de la recta tangente en 3. Y la recta tangente en 3 tiene esta forma, es horizontal. Entonces la pendiente es 0. Dice, con certeza se sabe que F' de X es 0 si se toma los siguientes valores. Entonces, aquí lo que hay que buscar es dónde hay rectas tangentes horizontales, o sea, las que tienen pendiente 0. Va a tener aquí, o sea, en 3, y va a tener aquí, en 1/4. No hay otra parte donde ella va a tener
rectas tangentes horizontales. Solo en esas dos, en un cuarto y en 3. ¿Y cuál sería la tercera derivada de 3? Bueno, va a ser 0, porque la primera derivada evaluada, la segunda derivada evaluada en 3 va a dar 0, y la tercera derivada evaluada en 3 también va a dar 0. Bueno, y para terminar la clase de hoy, vamos a analizar esta gráfica, que en esta es un poco diferente a la anterior, porque aquí analizamos f', y vamos a contestar preguntas de f. No voy a contestar las preguntas que aparecen ahí, sino voy a hacer un análisis de qué me dice f' sobre f. Entonces, por ejemplo, donde f' es positiva, que eso fue lo que puse aquí, donde f' es positiva, ¿verdad? Ella va a ser creciente. Entonces, ¿dónde es positiva? Cuando está por encima del eje X. Es positiva aquí hasta el medio. Entonces, en ese mismo intervalo ella es creciente. ¿Dónde más es positiva? De 1 a 2. Ahí es creciente. Entonces, ¿dónde sería decreciente? Es decreciente donde la gráfica de f' está por debajo del eje X. O sea, va a ser decreciente de 1 medio a 1 y de 2 a más infinito, que eso fue lo que puse aquí. Además, estos puntos, 1 medio, 1 y 2, es donde la primera derivada se hace 0, ¿verdad? Entonces son los puntos críticos. Y además, el 1 medio sé que es un máximo porque ella pasa de ser creciente a decreciente. Es creciente porque está por encima del eje X y es decreciente porque está por debajo del eje X. Entonces, cuando pasa de más a menos, es máximo. En 1 pasa de menos a más, por eso es mínimo. En 2 pasa de más a menos, por eso es un máximo. Bueno, con esa explicación, usted ya puede ver cuándo ella podría contestar algunas preguntas, no todas, porque aquí no hice el análisis de cuándo ella es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo.